el número 2 o el problema número 2 es toda la parte de dimensionamiento. Que existen por ahí algunas cuestiones que he visto también en base a la experiencia, donde me han hecho muchas preguntas. ¿Cómo se genera el dimensionamiento? ¿Cómo podemos generar un buen dimensionamiento en Dynamics AX 2009, 2012? Por ahí existen algunas herramientas en Lifecycle Services, pero bueno, de alguna u otra manera sí hay varios puntos que deberíamos de estar considerando justamente para todo este dimensionamiento. El primero de ellos es que Dynamics AX 2012, inclusive 2009 y 2012, no se dimensionan o nunca se debió de haber dimensionado en base al número de usuarios. Es decir, es que tengo 50 usuarios y por 50 usuarios necesito un servidor. Entonces si tengo 100 pongo 2 servidores. Dynamics AX como tal se va a dimensionar y siempre se ha dimensionado en base al volumen de transacciones que generan esos usuarios. Sí es importante el número de usuarios, pero lo más importante es el volumen de transacciones que están generando los usuarios como tal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que principalmente en base a, no sé, vamos a suponer que tengo una implementación donde tiene 5 usuarios, pero de estos 5 usuarios, 3 están utilizando interfaces, desarrollos y están generando, no sé, 5,000, 6,000, 15,000 transacciones por hora. No es lo mismo a que tenga una implementación donde tengo 15 usuarios, 100 usuarios y que estoy generando 1,000 o 2,000 transacciones por hora. Entonces ahí es donde hay que sopesar justamente, no hay que irnos con la finta del número de usuarios, sino por el volumen de transacciones. Adicionalmente a todo esto, siempre tenemos que considerar lo que es el calendario de operaciones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos turnos existen dentro de la operación? Es decir, voy a estar trabajando el sistema de 8 de la mañana a 10 de la noche, o va a ser de misión crítica probablemente y es las 24 horas incluyendo fines de semana, o qué tipo de calendario voy a estar considerando dentro de esta operación, porque eso también es muy importante, ya que determina posteriormente lo que van a ser ventanas de mantenimiento para bases de datos, respaldos por ejemplo, o alguna actualización que se requiera, ya sea de algún hotfix o algo en particular. Por otro lado, hay que considerar lo que es el calendario de ejecución de procesos batch. Muchas veces se dimensiona así, voy a tener tantos usuarios, pero no tengo procesos batch, o sí tengo procesos batch, pero esos procesos batch pueden representar el 50% de la operación o de los datos que vamos a estar ingresando al sistema. De la misma manera, todas las interfaces que se desarrollan, ya sea hacia AIF o hacia algún otro punto en particular. ¿Cuántos sitios remotos tengo y qué cantidad de usuarios se van a estar conectando a esos sitios remotos? Y dentro de los puntos importantes que normalmente no se consideran son las transacciones que van a estar generando los reportes o qué tipo de reportes voy a estar diseñando. ¿En qué sentido? Pues bueno, prácticamente uno de los puntos importantes aquí puede llegar a ser el hecho de que tengo un reporte que me va a estar generando 5,000 páginas y que lo tengo que ejecutar todos los días. Probablemente eso me lleva a tomar decisiones en donde, ¿sabes qué? Necesito un AOS exclusivo para ese usuario para que en ese proceso batch o en un proceso batch pueda mandar su reporte y ahí se esté ejecutando todo el tiempo y se consuma todos los recursos. Y siempre consideren las horas pico de operación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos viendo todo este tema de dimensionamiento, llegamos a puntos en donde decir, bueno, es que sí tengo normalmente o todo el tiempo tengo 10 usuarios y generan este volumen, pero en cierre de mes siempre está lento el sistema. ¿Por qué? Porque no se consideró ese pico de operación de cierre de mes y la infraestructura muy probablemente está muy pequeña en base a todas estas horas pico. Normalmente cuando nosotros no tomamos estas consideraciones como tal, nos llevan a topologías de este tipo, topologías muy sencillas, en donde vamos a tener pues una OS, nuestro servidor de Enterprise Portal, nuestra base de datos y nuestros clientes. Y ya con eso definimos y decimos todo esto está funcionando correctamente, tengo toda la información que necesito para poder trabajar, pero resulta que en base a todos esos puntos que no había considerado, probablemente voy a necesitar una topología muchísimo más compleja de lo que actualmente tengo. ¿Por qué? Porque ahí ya se consideraron probablemente el tema de procesos batch, de desarrollos, integración con sistemas legados, alta disponibilidad en base de datos, alta disponibilidad en AOS, inclusive temas de seguridad en donde pudiera tener una DMZ, una red desmilitarizada, en donde vamos a estar trabajando únicamente
con accesos externos, probablemente proveedores, probablemente clientes, una red interna en donde va a estar toda mi operación como tal. Entonces es súper importante que tengan en cuenta todos estos puntos cada vez que estén realizando dimensionamiento y no únicamente estén trabajando con el tema de usuarios como tal.